amor, que era su forma, que ponerme las manos encima era amor. Él era muy bueno para asegurarse de que solo hubiera un niño en el cuarto cuando él lo hacía. Ya fuera Margaret o Matthew o Peter o yo. La esquizofrenia se diagnostica entre los 17 y 24 años. Es una historia trágica. Ser de la familia Galvin es ser parte de una tragedia. Esta mutación estaba presente en todas las personas de esa familia que tenían esquizofrenia. Pueden oír voces que les ordenan hacer cosas. Lanzar a un gato a la hoguera, descuartizar a un perro en la bañera. Esta familia nos dio la esperanza de hallar una cura para la esquizofrenia. Primero le disparó a ella y luego se disparó él. Todo empezó a ir mal. Mis hermanos se enfermaron. Perdieron totalmente la cordura. 6 hermanos esquizofrénicos. Recuerdo que mi padre nos despertó a todos y nos dijo que Brian había tenido un accidente y había muerto. Se produjo un silencio sepulcral en la casa. Mi madre sin duda lloró mucho en su cuarto, encerrada. Hubo muchas lágrimas. Nadie lo creía en la familia. ¿Cómo pudo ocurrir tal cosa? Yo estaba desolado, y mis padres muchísimo más. La norma es que tus hijos vivan más que tú. Nunca esperas que ellos mueran antes que tú, y por eso nos impactó. Dijeron que se había suicidado y que antes había matado a su novia. Fue el primero de mis hermanos en morir. No esperas eso cuando tienes 14 años. No crees que un hermano vaya a morir. Cuando Brian se suicidó, el ambiente en la familia cambió. Era mucho más sombrío, especialmente para mis padres. Lóbrego. Ahora procurábamos hacer todo con cuidado. Había desesperación, mucha desesperanza y mucha confusión. Mis padres echaban la culpa, como si hubieran causado la tragedia. Todo se vino abajo en la familia. En cuestión de muy poco tiempo, eso me pareció. Donald se enfermó. Luego Jim fue hospitalizado. Peter fue hospitalizado. Y Matthew también. Y después Joseph. Sabía que algo andaba mal en mi casa. Se derrumbaba eso, decía yo, y empecé a compartir con mis amigos y a estar con otras personas fuera de casa. Kathy y Jim eran mis figuras paterna y materna. Cuando nació su hijo Jim, él y yo nos hicimos muy amigos. Como tenía un hijo pequeño y yo era una niña, mi madre contaba con ellos para que me cuidaran. Adoraba a Kathy, sin duda. Era una figura materna para mí, con un lindo cabello que me dejaba cepillar. Jim era tal vez el más funcional de mis hermanos esquizofrénicos. Trabajó como barman durante muchos años de su vida.
No tenía idea de que él era esquizofrénico cuando era niño. Pasábamos mucho tiempo en su casa, nos quedábamos allí a dormir de vez en cuando. A Jim, la enfermedad le afectó de forma muy diferente. Por supuesto, me enteré de que abusó sexualmente de mis otras hermanas. Nueve y 10 años. Algo muy continuo. No recuerdo con qué frecuencia. Creo que eran los fines de semana. Pero era eso o estar en casa con Donald, lo que era aterrador. Él tenía sus arrebatos. A veces debíamos llamar a la policía. O había que hospitalizarlo de repente, ya fuera porque había intentado suicidarse o porque había peleado con mi padre. Papá y Donald se enfrentaron a puñetazos una vez. Ellos tuvieron una pelea muy intensa. Escuché que en algunos momentos Donald intentó estrangular a mi madre, matarla. Debió ser aterrador. Mi hermana Mary tenía una posición muy difícil en la familia. Al ser la menor, lo veía todo. La violencia física en la casa. Era como elegir el menor de dos males. O estaba en casa con Donald, o estaba en casa de Jimmy Cathy. Y soportaba que él abusara de mí. Y debía mantenerlo en secreto, porque nadie me creería. Si se lo contaba a mi madre, no iba a estar dispuesta a oírlo. Lo sé. No me sentía segura de acercarme a ella. Prefería ir al zoológico y a patinar, para no agitar la situación. Eran los lugares en los que sentía algo de normalidad. Finalmente rodeada de un entorno libre de esquizofrenia, que sin duda era algo que me sentía obligada a tolerar como un precio que debía pagar. No sabía que era peor. Creo que habría estado mejor en casa. Con Donald, sin duda. No habría sufrido el abuso sexual de parte de Jim. Un atleta está en una situación competitiva, como muchos adolescentes. Compiten por la aprobación, la aceptación y compiten muy bien. Todos mis hermanos eran buenos atletas. Jugábamos baloncesto en el gimnasio. Nadábamos, estábamos en equipos de natación. Creo que sin duda yo era el mejor en hockey. Mis hermanos tenían un buen nivel. Yo era mayor, mi nivel era superior. Los 4 menores, Joseph, Mark, Matthew y Peter, eran un grupo por sí solos, muy competitivos. Yo era el mejor. Todos fuimos seleccionados para los equipos estelares de la ciudad. Éramos buenos jugadores, todos en la familia. Mi hermano menor, Peter, era fluido en su forma de jugar. Se deslizaba sin problemas, sin mucho esfuerzo, con naturalidad. Matt, por su parte, era un jugador de hockey muy tosco. Se ponía delante de la red y buscaba los discos. Si Joe defendía, era aterrador porque podía tumbarte. Joe marcó varios goles con la ayuda de Matthew y la mía. Recuerdo muy bien todos esos momentos. Era muy especial cuando los 3 lográbamos anotar. Eran los mejores momentos. Jugábamos y nos íbamos a comer una pizza y a tomar cerveza. Una época agradable y linda hasta que los chicos empezaron a enfermar. Un día, uno de los chicos tenía práctica de fútbol. Creo que Joseph debía llevar a Matthew. Hubo un desacuerdo muy leve sobre si Joe tenía que llevarlo o... No recuerdo bien si Joe tenía prisa, pero fue algo bastante simple. De repente Joe sujetó a Matt y lo derribó. Le abrió la cabeza. Terminó sometido a una cirugía de cerebro.
A causa de una hemorragia intensa, estuvo hospitalizado mucho tiempo. Volvió a casa con la cabeza rapada y una cicatriz muy grande y visible en la cabeza. Al principio pensábamos que solo eran agresivos, que solo tenían actitudes extrañas, pero todo empeoró con el tiempo. La destreza política de papá en Washington y otros lugares le permitió tener contacto con algunas de las personas más adineradas del país. Les escribía para pedirles donaciones y ellos se las daban sin reparo. Era como un Robin Hood moderno. Obtenía dinero de los ricos para dárselo a los pobres. Mi madre adoraba que teníamos acceso a las artes. Llegaban fondos para las artes y humanidades, para la Ópera de Santa Fe y el Ballet West y la Orquesta Sinfónica. Todo eso de repente estaba al alcance de mi madre. Le gustaba compartir con personas involucradas en esa comunidad. Había un festival de música en Aspen y un verano llevaron al ballet de Nueva York para que trabajara con el Ballet West. Mi padre estaba a punto de tener una carrera que habría sido maravillosa para ambos, pero ocurrió el homicidio-suicidio y tenían a un hijo esquizofrénico en casa, Donald. Era un caos, el flujo continuo de ambulancias y de policía todo el tiempo. Era mucho estrés para mi padre. En las mañanas llevaba a Peter al hockey de camino a Denver. El cansancio y el esfuerzo diario, desde tan temprano, era demasiado y eso le causó un derrame frente a mi hermano Peter. Llegó una ambulancia, pero no hablaba. No podía responder nada a mi madre. Lo llevaron al hospital y, por lo que sé, estuvo allí durante 6 meses. Fue un derrame masivo. Y cuando volvió a casa, se veía deteriorado. No era el de antes. Los ingresos se redujeron ostensiblemente. Tuvieron que buscar la forma de conseguir dinero. Mis padres sufrieron una enorme presión financiera en esa época. Se acabaron los viajes a Aspen, a Salt Lake o a Santa Fe para ir a la ópera. El Seguro Social reemplazó a los ingresos de la fundación. Fue como volver al punto de partida porque papá era el líder. Él fue quien nos llevó a la grandeza, a riquezas inimaginables. Que Peter presenciara el derrame de mi padre, sin duda fue algo que lo impactó mucho. Dicen que la esquizofrenia puede ser genética, pero puede ser un evento traumático lo que la desencadena. Peter era un pequeño travieso. De eso no hay duda. Mira esto. Así era Peter. Intentaba seguir el ritmo a sus hermanos. Era de los que ponía un cojín de gases en la silla o ponía sábanas cortas en la cama. O también ponía celofán en el inodoro para que te mojaras cuando orinaras. Él era un chico bromista. Siempre intentaba hacerte caer en una de sus bromas. Mi madre odiaba eso. Le resultaba molesto. Era fastidioso para ella. Infortunadamente, mamá y Peter no se llevaban bien. Vivían en desacuerdo todo el tiempo, pero él enfermó muy temprano. Creo que él fue tal vez uno de los peores casos. Don, Jim, Brian y ahora Peter. Él enfermó a una edad más temprana, a los 14 años. Eso es
del 13 de septiembre de 1975. Dice Peter Eugene Galvin, 14 años. Ingresó en septiembre y volvió a casa casi 3 meses después, en noviembre. Eso fue 4 meses después del derrame de mi padre. Su comportamiento aumentó desde principios de verano. Tras una mejoría fue a un campamento donde volvió a sufrir una descompensación grave. Mojaba la cama, escupía en el piso y tuvo un aumento general de comportamiento agresivo. Su caso fue grave desde el comienzo. De niño, Peter se metía en problemas todo el tiempo. Siempre estaba haciendo algo que no estaba bien. Mi madre y él una vez pelearon y él rompió las ventanas. No hacía caso de ninguna forma a lo que los médicos le pedían que hiciera. Estuvo hospitalizado no sé cuántas veces. Muchas. Prácticamente vivía internado, lo hospitalizaban y le daban de alta. Muy seguido dejaba los medicamentos. Se escapaba inesperadamente y se metía en problemas. A mis padres les resultaba tan difícil tratar con él y su enfermedad. Mis primeros encuentros con Peter fueron muy frustrantes. Era un paciente difícil y bastante desagradable. Muy pocas personas se referían bien a él cuando lo mencionaban con otros colegas. Yo vi sus dos lados, su lado enojado, irritable, paranoico y acusador, pero también era un paciente que podía ser violento, intimidante y físicamente muy amenazante. Llamaban mucho a la policía y decían no podemos con él. Así era con todos ellos. Conozco a Margaret. Es la número 11 de los hermanos. La amenazaron de muerte. Pero no me dijo quién lo hizo. A Margaret probablemente le costaba mucho mirar a los ojos a las personas, a los miembros de su propia familia. Mi hermana Margaret le tenía miedo a Donald. Ella siempre le tuvo miedo. Recuerdo que ellos tuvieron una discusión intensa que yo presencié, en la que él arrancó el teléfono de la pared. Lo recuerdo claramente. Él la asustó mucho. Ella me confesó una vez que Donald la había amenazado de muerte. Creo que eso contribuyó para que mis padres eligieran que se fuera con los Gary. Sam y Nancy Gary eran amigos de mis padres antes de que la esquizofrenia atacara. No conozco su relación a profundidad, pero sé que ellos forjaron una gran relación gracias a las artes. Papá le pidió una donación a Sam para el Ballet West de $10 millones. Siempre había fiestas en su casa, tenían una muy bella casa. Íbamos de visita, nadábamos en la piscina, había un trampolín. También había un gimnasio y solo nos gustaba ir allí. Como la enfermedad había atacado a mis hermanos, la casa ya no era un lugar adecuado para mi hermana debido a la violencia y lo que sucedía. Los Gary intervinieron y se llevaron a Margaret. Eso fue algo que agradecimos, pero cuando se la llevaron, Mary quedó devastada. Según mi madre, Nancy llamó para saber cómo se encontraba Margaret. Le preocupaba Don. Y mi mamá rompió en llanto al oír la pregunta. No era propio de ella llorar ante ninguna persona, pero lo hizo. Y Nancy le dijo, ¿cómo puedo ayudar? Mi madre le dijo, no tengo idea. Y Nancy dijo, bueno, que viva aquí. Yo puedo encargarme de ella. Y eso fue todo, decidido. Para mí, que se fuera a vivir a una bella casa en Denver con personas muy elegantes. No entendía por qué se merecía eso. Y yo no. De verdad no lo entendía. ¿Por qué me dejaban vivir con 3 esquizofrénicos? Me enojé mucho, me enfurecí.
pero en secreto. Si yo decía algo, significaba que también enfermé. Levantar la voz, quizá gritar o llorar, era lo que hacían los enfermos mentales. Estaba en la universidad cuando Matt enfermó, cuando comenzó su psicosis. Él y yo jugamos mucho al hockey y al fútbol juntos durante nuestros años de juventud. Matthew y Peter fueron los últimos. Cuando ellos se enfermaron, se convirtieron en personas diferentes. Matt era sin duda mi protector. Él pasaba tiempo conmigo, me escuchaba, aunque era mayor que yo. Íbamos a la práctica de fútbol y poníamos los temas de los Beatles y cantábamos. Era alguien con quien podía pasar tiempo y que no era Jim. Sin embargo, él también se enfermó. Un día Peter me estaba molestando, como siempre, y lo acusé. «Matt, Peter no me deja en paz». Matt llegó y le exigió que dejara de molestarme. Y luego se abalanzó sobre él. Empezó a asfixiarlo. Y yo sentí miedo en ese momento de que lo matara. Así que corrí al cuarto de mis padres y me encerré. Luego Matt comenzó a golpear la puerta. Estaba aterrorizada. Estaba sola en la habitación de mis padres. Llamé a la policía y ellos se lo llevaron. Estuvo hospitalizado 4 años en Pueblo. Es un gusto verte. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Soy Paul McCartney, Alas sobre América. Tengo un disco en mi colección que lo demuestra. Está en una bodega en la Academia Bijou. ¿Te llamas Paul McCartney? Sí, Paul McCartney Alas, es mi nombre real. Tengo una foto aquí. Tengo los casetes en el bolsillo. Let It Be del 68. Dicen que tengo esquizofrenia. No soy esquizofrénico, pero tengo algo que se llama esquizofrenia. Significa que mi cerebro funciona mal debido a un daño cerebral. Quizás lo fui un poco porque estuve con muchos esquizofrénicos, pero no por eso lo soy. Dime, ¿cómo crees que la esquizofrenia ha afectado tu vida? Bueno, los médicos solo usaron la esquizofrenia como excusa para abusar de mí. Me drogaron durante 20 años, me inyectaron clozapina durante 36, pero con el paso del tiempo me cansé de todo eso. Fue una pesadilla, porque no me ayudó, solo me confirmó que la medicación psiquiátrica no era necesaria en mi vida. Yo solo quiero expresarme. Pero, ¿qué puedes hacer cuando a tu amigo John Lennon le dispara Mark Chapman? Yo no soy él. Durante las sesiones se hizo evidente que la madre no estaba dispuesta a escuchar noticias desagradables. Hay un sentimiento de distanciamiento emocional en muchos de los hermanos. La dinámica parece estar dominada por una madre controladora. El padre está incapacitado por el reciente derrame cerebral, pero no queda claro cuánto poder ejercía antes del incidente. La familia es extremadamente religiosa y rígida. Los hijos no pueden estar en desacuerdo con los padres, especialmente con ella, y tampoco pueden decir nada que la madre desapruebe. Como enfermaban, uno a la vez. Pensé que la madre de John podía tener culpa en ello. No sé por qué pensé eso entonces, pero creo que es hacia donde apuntaban las investigaciones. Hacia la madre que producía hijos esquizofrénicos. Y nos preguntábamos quién seguía. No esperábamos que fuera Peter. Matthew, exacto. No lo esperé. Eran chicos normales. Eran personas realmente muy normales.
lo que ocurre en tus primeros años deja una huella crítica en tu comportamiento futuro. La idea de la madre esquizofrenógena que plantea que el comportamiento de la madre hacia su hijo recién nacido o a un bebé es lo que causa la esquizofrenia era un pensamiento popular. En los años 50 y 60, los padres eran culpables directamente por lo que sus hijos terminaran siendo. La madre esquizofrenógena lo que hace es plantear un estilo de crianza muy represivo, muy restrictivo, muy pesado o negligente. Puede producir la fragmentación de la mente. Un famoso psiquiatra, presidente del Departamento de Psiquiatría de Yale, lanzó un libro en los 60 en el que planteaba que no se debía devolver a un niño a su familia tras sufrir un episodio esquizofrénico. Una declaración extraordinaria, porque estaban convencidos de que la familia era la única razón para esta condición. Esto dominaba el pensamiento psiquiátrico en muchos rincones del país. Para nosotros, esta no es una psicosis que nazca de la culpa. Culpar a un padre de que sus hijos sufran tal condición devastadora, grave y preocupante no es algo que vaya de la mano con la comunidad profesional que, en teoría, debería ser la fuente de curación. Sin duda, muchas personas que llevaron a sus hijos a un tratamiento en un hospital o con un psiquiatra se sintieron culpables. El hecho de que la psicología de entonces y antes de eso culpara a una madre me enfurece mucho. Recuerdo que una vez fuimos a la Universidad de Colorado. Estaba toda la familia. Fuimos a terapia y la psicóloga que ellos nos asignaron depositó la culpa sobre nuestra madre. Mi madre se puso de pie y salió. Y me parece bien que ella se negara a verse señalada así. Y dijeron que no aceptarían tal palabrería. Se centraron en la ciencia y la investigación. Una vez pensaron que esto pasaba porque había hierro en el agua. Cuando dejamos Goodman Valley, salía naranja. Mis padres tenían una máquina descalcificadora. Nos hacían ponerle sal para limpiar el agua en la que nos bañábamos. De niña me hacían análisis de sangre para detectar deficiencias vitamínicas. Mi madre creía que podía ser porque no teníamos suficiente vitamina B en la dieta, que tenía algo que ver con la nutrición para el buen desarrollo de nuestro cerebro. No paraba de buscar respuestas para lo que podía estar causando esto. Sus amigos sabían que no era algo que fue culpa de ella, ni de papá, solamente ocurrió. Intentaban mantenerlo en casa y cuidarlo lo mejor que pudieran, con la esperanza de no perturbar demasiado al resto de la familia. ¿Recuerdas cuando eras más joven y vivías en Hidden Valley Road con todos tus hermanos? ¿Aún sí, lo recuerdas? Lo recuerdo, pero prefiero dejarlo en el pasado porque es una pesadilla recordar todo lo que pasó. Era un hogar violento. Donald Kenyon Galvin me destrozó todos los dientes, me rompió la mandíbula, los huesos me llegaron hasta aquí atrás y quedé medio sordo por eso. Mi vida era una pesadilla. Me golpeaba, me hacía llevar cruces al cementerio, me crucificaba, tengo cicatrices. Tengo un agujero de clavo justo aquí. Y en esta muñeca, los tengo en ambas muñecas. De no ser por mi madre, mis hermanos habrían acabado internados en hospitales. Ella les daba los cuidados para que mejoraran. Nunca dejó de creer que había una cura. Sabía más sobre el tema que la mayoría de los doctores. Hablaba la misma jerga que cualquier doctor en el mundo. Estaba muy bien informada. A veces deseaba que mi madre lo intentara y ya. Pero yo no sabía lo que les convenía. Quizás ella sabía aún más lo que ellos necesitaban y decidió mantenerlos en casa. A mis hermanas no les agradó esa decisión.
Donald, Matthew y Peter estaban mal. Ellos vivían en casa, conmigo. Una familia feliz. Pero contaba con Jim y Kathy. Y Jim nos llevaba a Matthew, a Peter y a mí a hacer cosas. Él trabajaba en Manitou Incline, que entonces era un tren que subía por la ladera de la montaña. Era divertido. Él trabajaba allí, de hecho era el gerente general. Y había cabañas en la cima donde podía alojarse. Matthew, Jim y yo jugábamos allí a las cartas. Tenía 12 o 13 años y me incluían en una fiesta de adultos. Era genial. Jugaba al póker. A veces tomaba unos sorbos de whisky, también cerveza. Recuerdo que ese era un lugar un poco asqueroso. Colchones en el piso, casi como acampar. Yo recuerdo una vez que Matthew se durmió en otro cuarto y Jim se acercó a mí. Yo tenía el periodo. Hizo lo de siempre. Me forzó a tener sexo. Yo era muy pequeña, entonces. Pesaba 40 kilos, tal vez menos. Pequeña. Él era un hombre adulto. Y aún así obligaba a mi cuerpo a abrirse por la fuerza. Y él era grande. Me quitó el tampón. Y luego me penetró. Yo le grité que parara. Le grité, ya para, no sigas. Pero grité porque tenía mucho miedo de quedar embarazada. Tenía miedo de quedar embarazada de mi hermano. Cuando él terminó, me quedé ahí y él se fue a dormir o lo que sea. Quedé acurrucada. Estaba asqueada. Por la mañana estaba desesperada por salir, por volver a casa. Le insistí que me llevara. Me atreví a contarle a mi madre lo que había pasado con Jim. Le dije, mamá, tengo que hablar contigo de algo, por favor. Fue despectiva, como si no fuera gran cosa. ¿No le horrorizó? Porque le había pasado. Su padrastro abusó sexualmente de ella de niña. Fue como si me dijera, así es ser mujer, así es la vida. Joseph era una persona genial de niño. Jugábamos béisbol, pescábamos, íbamos de excursión, montábamos en bicicleta. Cuando se graduó de la secundaria, mi padre lo felicitó por dejar la casa y conseguir un trabajo verdaderamente maravilloso. Se fue y comenzó a trabajar para una aerolínea. A mi padre le enorgullecía mucho la forma en que llevaba su vida y su adultez. Sin embargo, un día, de la noche a la mañana, empezó a oír voces en la cabeza. ¡Wow! Fue una gran sorpresa. Cuando Joe se enfermó, esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Cómo era posible que esto pasara de nuevo? Joseph sabía de los problemas que tenían Matthew, Peter, Don y Jim. Quizás sintió que era su turno. Quizás lo desencadenó la soledad. Y cuando volvió, siguió el mismo ejemplo del resto de mis hermanos enfermos. Siempre se quejaba de que oía voces en la cabeza. Cuando volvió, no nos decía lo que le decían, solo que las escuchaba y que nunca lo dejaban en paz, que eran algo que a él lo distraía mucho. Dios me está diciendo que lo haga. Eso era lo que él decía. ¿No lo oyes? Dios me dice que haga esto. Oigo voces en los oídos que me dicen que haga esto, pero es muy malo y no quiero hacerlo. Era una lucha. No podía controlar bien su estado de esquizofrenia.
Siempre me decía, Mary, quiero que se callen, quiero que se detengan. Y siempre se la pasaba con auriculares para intentar ahogarlas. Una vez salí con él para tratar de entenderlo. Me habló de las voces en su cabeza, de que él no podía hacerlas callar, de que eran constantes. Joseph fue el último. Había que cuidar de 5 chicos muy enfermos. Cuando ya tenía 20 años, confronté a Jim cara a cara. Le dije lo que pensaba. Me llamó mentirosa. Lo negó todo. Cada vez que yo iba a casa y él estaba allí para algún evento familiar, lo evitaba como la peste. Y él sabía por qué. Cuando yo estaba en la universidad, su enfermedad comenzó a empeorar más. Cuando volvía, su esquizofrenia estaba peor. Ya no era el hermano con estilo, estaba gordo y su esposa lo había dejado, llevándose a Jimmy. Los 2 se fueron a California. No los volví a ver. Sus crisis comenzaron con el divorcio y empezó a actuar de formas muy extrañas y hacía cosas raras como correr desnudo. Recuerdo que llegaba a casa irritado y comenzaba a gritar a mamá por ser, bueno, según él, mala con él. Un día me dijo, ¿no ves este agujero que tengo en el pecho? Yo le dije, no lo veo. No veo ningún agujero en tu pecho. Me dispararon, me dijo, pero yo le dije, no lo veo, lo siento. Solo me pareció otra alucinación de su enfermedad. Llamémosla esquizofrenia o como sea. Tenía alucinaciones. Lo ignoré y seguí con mi vida. Sin embargo, al día siguiente había muerto. ¿Lo extrañas? A Jim no. Era malo, fue una mala influencia toda mi vida. Era perturbador, yo no. Recuerdo la noche en que sentí que lo perdoné. Me informaron que había muerto. Creo que fue mi padre. Recuerdo que en ese momento pensé, pobre alma, un alma triste y torturada. El caso de Jimmy era uno de los peores. Peter y Jimmy tenían las peores tendencias, tal vez violentas y también rebeldes. Peter se la pasaba destrozando la casa. Mi madre siempre me llamaba para que le ayudara a controlarlo o llevarlo al hospital. Este joven de 18 años fue ingresado el 25 de enero de 1979. Se comportaba de forma muy extraña e hiperactiva, lo que era intolerable para su familia. Al ingresar, se mostraba de una manera irracional e irritaba a los demás por su actitud molesta. Durante la entrevista se ponía de pie, caminaba por la sala, señalaba y golpeaba la mesa. Imitaba al entrevistador y a los demás presentes, además de sonreír de forma inapropiada. Lo evaluaban, luego mejoraba y volvía en un ciclo vicioso. Le daban medicamentos, mejoraba y volvía a casa, decía, no necesito medicamentos, estoy bien. Así que dejaba de tomarlos y empeoraba. Marzo de 1980.
Al ingresar, Peter estaba orientado y recordaba los nombres del personal, pero estaba delirante y grandilocuente, con mucha pasión religiosa y agitado. Hubo que aislarlo y limitar sus movimientos poco después, debido a su agitado estado psicótico. Se le consideraba homicida. Peter muchas veces negaba estar enfermo. Prefería golpear a la enfermera que tomarse la medicación. Noviembre 18 de 1985. Peter Eugene Galvin es un hombre de 25 años, soltero y desempleado. Fue acusado de agresión en segundo grado a un oficial de policía. Se le encontró orando en el centro de Colorado Springs cuando la policía se le acercó. Ante esto, se alteró y se puso hostil con el oficial. Se agitó y empezó a mostrar ideas paranoicas. Fue enviado al Hospital Estatal de Colorado para más evaluaciones. The hills are alive with the sound of music. The songs have been sung for 1,000 years. The hills are alive with the sound of music. ¿Cómo te llamas? Peter Eugene Galvin, hijo del doctor D.W. Galvin. ¿Sientes que tienes una enfermedad mental? No. Ya estoy curado y no necesito médicos ni enfermeras. Ya estoy bien curado. Ahora soy el San Pedro del Hospital Público del Estado.